Gracias a Dios por estar nuevamente en Reforma Apostólica y poder alabar y bendecir el nombre de nuestro buen Dios y darle gracias a su nombre por lo que Él ha estado haciendo y manifestando. Es de suma bendición el estar dándonos cuenta de las bendiciones que Dios ha dado, el ver cómo las iglesias se están multiplicando, unas teniendo una cosecha muy grande, otras de menor alcance, pero mientras más nos metamos, todos vamos a llegar al punto de dar la cosecha que el Señor quiere que nosotros tengamos. Es una bendición el saber, el darnos cuenta por fotos, por informes, por testimonios, y qué bueno. Así que cualquier congregación que esté teniendo resultados, favor de subirlos a Facebook o enviárnoslo como información, y será una bendición el dar gracias a Dios por lo que Dios está haciendo. Cuando ustedes informan sobre esto, realmente eso nos lleva a dar acciones de gracias a Dios y bendecirle a su nombre por lo que Él está haciendo y porque Él es digno de ser en gran manera glorificado. Hoy exalto al Señor por su bondad, por su fidelidad y porque Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Es bueno Dios, y gracias por su manifestación y porque Él se está evidenciando como el Dios que quiere cumplir su propósito y su plan en medio de nosotros. Gracias a Dios el que podamos comunicarnos y poder transmitir de las bendiciones del Señor. Y por las personas que han estado conectadas, y tanto agradecemos a Dios los diferentes medios como Fresca Unción, que transmite a nivel mundial por radio y por televisión. Así que gracias a Dios bendecimos ese recurso que Dios ha dado y bendecimos a las personas que nos están viendo y escuchando a través de Fresca Unción. Lo mismo la radio Manantial en Poptún Petén. Bendecimos a todos los que nos escuchan por radio. La radio Vida en Cristo en Sutijá, Petén. Damos gracias a Dios por esa emisora porque se transmite en vivo, pero también lo repiten varias veces como las demás emisoras, pero también predican o lo pasan por quechí. Y esto es una bendición porque estamos precisamente viendo la gloria del Señor en relación a las diferentes lenguas o idiomas que el Señor nos permite hablar. También tenemos la radio de Melchor de Mencos, bendiciones, que Dios les bendiga. Esa radio se transmite a nivel mundial y el canal 25 en Petén. Bendiciones a todos los medios que el Señor ha permitido que estén al alcance de Reforma Apostólica, y la verdad es que declaramos la bendición sobre cada medio que el Señor ha dado. Estamos agradecidos con Dios porque nos está llevando cada día a avanzar más. Estamos traduciendo los libros al quechí y al español en audio. O sea, ya vamos a tener audio exclusivo de Misión Cristiana del Calvario en relación a los libros y a los manuales. Así que va a ser una bendición muy grande, especialmente por asuntos de traducción. Varias personas no logran comprender lo que se está diciendo en español. Así que está muy bueno esto. Estamos próximos a ver ya esto una realidad, y creemos que la gloria del Señor se va a manifestar. Lo que nos dio a entender esto es los resultados que vimos en el Congreso, ya que este Congreso que acaba de pasar, tuvimos la bendición de traducirlo al quechí y a la vez estuvo traduciendo al inglés. Dios puso hermanos que tienen este don y gracias a Dios fueron una bendición gloriosa. Pero es sorprendente porque hay fotos en Facebook donde hay hermanos que están escribiendo en quechí y ahí aparece en letra quechí, producto de que están escuchando en quechí el Congreso, no porque lo estén escuchando
en otro lado, sino estando en el mismo Congreso, se pudo traducir sin afectar a nadie a través de las diferentes formas de comunicarnos, y gracias a Dios, así eso se va a seguir haciendo, traduciendo los congresos y traduciendo las diferentes actividades en los idiomas que el Señor nos permita. Así que esperamos pues que el Señor siga obrando, y también Reforma Apostólica está siendo en varios casos traducido al quechí, y eso nos llena de bendición y de alegría porque estamos llegando justo en el idioma adecuado. Así que gracias a Dios podemos exaltar a Dios por todas sus bendiciones y por lo glorioso que Él ha sido para con cada uno de nosotros. Yo alabo a Dios la forma en que Reforma Apostólica se ha ido desarrollando, creciendo, cada vez ampliándonos, extendiéndonos en la forma de comunicación, y yo estoy agradecido con Dios y bendigo a aquellos hermanos que han enviado sus donaciones para Reforma Apostólica, sus siembras, y Dios ha sido grande y ha sido precioso sobre todas las cosas. Hemos estado hablando sobre el evangelismo, y se ha estado hablando sobre el evangelismo de acuerdo al diseño. Insistimos en esto porque es importante. El evangelismo según lo que el Señor ha dicho y según lo que el Señor reveló y según lo que Él modeló. Decíamos que la semilla que se da de acuerdo a otra clase de evangelismo, por muy bueno que sea, pero es una semilla diferente, va a dar un fruto diferente. La semilla, de acuerdo al reino, es la única que va a producir fruto de acuerdo al reino. Personas que no son engendradas de carne y de sangre, ni de voluntad de varón, sino de parte de Dios. Por eso es necesario cuidar el diseño y no permitir que hayan mezclas o las tradiciones o el estilo antiguo que nos afecte, sino que podamos hacer el evangelismo de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos esté guiando a hacer. Es tremendo el darnos cuenta de la bendición de Dios y de poder comprender lo que el Espíritu Santo nos está diciendo para este tiempo. Se estuvo hablando el lunes pasado sobre la importancia de entender lo que Dios está haciendo. Y decíamos que como Jesús indica que los discípulos estaban viendo otra cosa con los ojos naturales, pero eso les permitía no ver lo que Dios estaba haciendo. Y por lo tanto no lo entendían, y mucho menos estaban en las labores de Dios. Por eso es que hubo una gran cosecha a través de la mujer samaritana, y sin embargo esa cosecha en ese momento ninguno de los apóstoles la aprovechó. Se hubiera hecho algo glorioso. Aunque después en su misericordia el Señor lleva a Felipe a Samaria y hay un gran avivamiento, producto del trabajo que una mujer hizo. Dios envió un avivamiento a Samaria. Dios es fiel de todas maneras. Él no está dependiendo de nuestras eficiencias o deficiencias. Él no está limitado a eso. Sencillamente Él es Señor de todas las cosas. Y gracias a Dios por ello, porque podemos bendecir y engrandecer a Dios sobre todas cosas. Seguimos con Juan capítulo 4, ya que se nos ha abierto el rollo de Juan capítulo 4, y podemos entender ahora con más claridad qué es lo que el Señor quiere. Decíamos que las labores del Señor son los trabajos o el trabajo que el Señor quiere. Y cuando hablamos de trabajo no solo estamos hablando de ejecución, estamos hablando de tiempo, estamos hablando de hacer lo que Él quiere que debemos hacer. Estamos hablando de hacer las cosas con responsabilidad. Leíamos el Salmo 105 en otra versión el lunes pasado, y dice que Dios nos ha dado la cosecha y la bendición de Dios, la cual cuando Él les entrega la tierra, dice que es la tierra que ellos no sembraron, sin embargo les están dando la cosecha. Qué importante es ver y entender, por ejemplo, cuando Él los lleva a darles la tierra prometida,
ellos encontraron ya ahí que la tierra fluía leche y miel. En otras palabras, el pueblo de Israel no fue a trabajar la tierra, fue a cosechar la tierra, fue a disfrutar la tierra. Claro, no la supieron administrar y no le dieron desarrollo y crecimiento, y con el tiempo se la acabaron. Pero eso ya fue un problema de tipo personal por falta de entender la administración del reino. Pero a lo que quiero llegar es que el Señor los llevó a cosechar algo que ellos no habían sembrado. Fluía la tierra leche y miel. Era una tierra de mucha producción. ¿Quiénes habían trabajado? Otros trabajaron antes y ellos solo llegaron a recibirla. Esta es la idea que el Señor está dando aquí en Juan capítulo 4 y versículo 35, que dice que otros fueron los que trabajaron, los que labraron. Y cuando estamos viendo, y dije en unos de los programas de reforma anteriores, que Dios es el labrador, según Juan 15:1. Yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Y Jesús dice en Juan 4, otros labraron primero. Quiere decir que está hablando de la cosecha de Dios. Está hablando de que Él es el Dios de la cosecha y el Dios de cosecha. No solo es el Dios de la cosecha, sino es el Dios de cosecha. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Terminé el programa anterior hablando de un versículo que nos dieron y nos proveyeron precisamente a través de los mensajes y la comunicación que nos hicieron en internet, donde dice: la mies es mucha y los obreros pocos, rogad pues, escuche bien esto, al Señor de la mies. Decíamos, y terminábamos con esto el programa anterior, que la mies es mucha, no dice que va a ser, es, ya está hecha, ya fue hecha, y que es mucha. Y profetizábamos sobre cada lugar y decíamos que comprendiéramos que la mies es mucha y lo que el Señor nos quiere dar no es poco, es mucho. Y vi en algunos hermanos que estuvieron poniendo, incluso de parte del hermano del pastor Abraham Celada y otros hermanos, subieron una foto o algo ahí donde decía de la mies es mucha, Misión Cristiana del Calvario, la mies es mucha, y donde había una foto con trigo, y eso dice mucho. Y qué bueno que podamos propagarlo, incluso a modo de que todos podamos llenarnos y comprender que la mies es mucha. Lo que el Señor nos está diciendo es que lo que Él tiene preparado para nosotros no es poco. Quizás nuestra mente humana no alcanza a comprender lo mucho que Dios quiere darnos, y por eso estamos movilizándonos poco a poco, cuando realmente lo que el Señor quiere es que ya le entremos a su obra tal como Él quiere, en sus labores con el trabajo que Él quiere. Jesús no entró poco a poco al reino de Dios, tampoco entró arrebatado, haciendo descontroles, haciendo desórdenes. No, Él fue muy ordenado en todo lo que fue, pero no pasivo. Una cosa es que sea ordenado y otra cosa es lento. No, Él hizo las cosas que tenía que hacerse en el tiempo que tenían que hacerse, y eso es lo que el Señor nos está indicando. No es que, como cuando pasa en algunas cosas de algunos trabajos, especialmente en trabajos que tienen que ver prácticos, o a veces hasta en empresas, le dicen a uno: se lo tengo el miércoles. Llega uno el miércoles y le dice: fíjese que nos atrasamos, se lo entregó el viernes. Ese miércoles resultó siendo viernes. Para Jesús el miércoles será miércoles. Eso es muy importante, el comprender que Jesús, cuando habla de las labores del Padre, todas las cosas las hizo a su tiempo. Y por eso es que Él nos está llevando a que la cosecha esta se haga en su tiempo, porque es la cosecha de Dios, porque Él nos quiere mostrar en este tiempo que es el tiempo de la cosecha. La segunda cosa que quiero resaltar, de acuerdo a lo que terminé en Reforma el lunes pasado, es que dice: la mies es mucha, los obreros son pocos.
Imagínense la comparación de los obreros a la cosecha. Son pocos, pero esto es mucho. En relación a la cantidad de la gente que está en la congregación, que está en la iglesia, los discípulos, el Señor les llama obreros y dice que aún son pocos en comparación a lo mucho que Él nos quiere dar de la cosecha. Supongamos una congregación de 100, 200, 500, 800 o 1000 personas. Aún así, dice, los obreros son pocos. No está hablando de pastores, está hablando de obreros. Y un obrero es el que trabaja, un discípulo es el que trabaja. En otras palabras, no está hablando de ministerios, sino está hablando de discípulos que trabajan en el reino de Dios. Y un obrero es un trabajador. Ahora bien, entonces, supongamos que todo es una congregación de 500 o 1000. Aún así, dice el Señor, son pocos a comparación de que la mies es mucha. Imagínense qué glorioso. No es entonces 1 que el Señor quiere dar, sino es una cosecha multiplicadora. La mies es mucha y los obreros son pocos. Por mucho que una congregación tuviese 5000 discípulos, aún así, si leemos el versículo, dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Aún así, es poco a lo que el Señor quiere dar. Espero darme a entender lo que el Espíritu Santo está diciendo en esta oportunidad, que la cantidad de discípulos que usted tiene en su congregación y que están en la iglesia son pocos a la cantidad de cosecha que Él quiere darnos. Pero si aquí somos bastantes, pero aún esos bastantes, el Señor dice son pocos en comparación de la mies que es mucha. Así que imagínese lo glorioso que viene y que ya está y solo es de ir a cosechar. La tercera cosa que quiero enfatizar con eso, que ese versículo que terminábamos, dice, la mies es mucha, los obreros son pocos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora, rogad al Señor de la mies. A eso me refería, que Dios no solo es el Dios de la cosecha, sino es el Dios de cosecha. Rogad al Señor de la mies. En otras palabras, nos está diciendo lo que hemos venido diciendo durante varios lunes, que la cosecha es de Dios. Y aquí dice, rogad al Señor de la mies. La cosecha es de Dios. Vuelvo otra vez a resaltar, vuelvo otra vez a insistir. No es de ninguna iglesia, no es de ningún pastor, no es de ningún discipulador, no es mi cosecha, es la cosecha de Dios que Misión Cristiana del Calvario la está alcanzando. Por eso es que no podemos enorgullecernos ni podemos llevarnos la gloria de nada, porque lo único que estamos haciendo es trabajar en la cosecha de Dios, en las labores de Dios, porque el fruto es de Dios. El crecimiento Él lo da, la lluvia Él la da, el desarrollo Él lo da, así que la cosecha ya Él la da. Entonces, ¿qué es lo que nada más hacemos? Es solo ir a trabajar y cosechar lo que Él ya hizo. Por eso es que Misión Cristiana del Calvario no se puede robar ni llevar la gloria en nada, sino solamente glorificar al Padre, porque en esto es glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. En eso es glorificado. Entonces, ¿qué es lo que hace Misión Cristiana del Calvario al trabajar? No se puede llevar la gloria en ningún momento, porque la cosecha es de Él. Al Señor de la mies, rogad al Señor de la mies, la cosecha es de Él, del Señor. Él es Señor de la mies, Él es el que gobierna la mies, Él es el dueño de la mies, Él es el que dirige la mies. ¿Qué es entonces lo que hace Misión Cristiana del Calvario? No robarse la gloria ni decir esta es mi cosecha, sino sencillamente es glorificar al Padre, porque en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Qué importante es lo que el Señor nos está mostrando sobre todo esto de evangelización, y se nos abrió el rollo de evangelización. Él dijo en cierta ocasión que el Señor abriría los rollos del reino.
Lo entendimos quizás en ese momento de una manera muy diferente o muy singular o muy ligero. Sin embargo, cada cosa que Él revela es como un pozo de agua viva que saca uno y que saca y que saca y que saca y más agua de vida encuentra uno. Es glorioso todo esto y gracias a Dios que tenemos la oportunidad de transmitirlo y usted que está escuchando también. Bendiciones a cada uno de ustedes. Es por eso que ahora quiero hoy también seguir ampliando sobre este tema y especialmente no solo enfatizar que la mies es mucha, que los obreros son pocos. Entonces en cualquier congregación, por muchos obreros que sean, o sea, muchos discípulos que tenga, aún así es menor a la cosecha que viene. La tercera que enfaticé es que Dios es Señor de la mies. Él es el dueño de la mies. Veamos nuevamente Juan capítulo 4 y veamos acerca de qué fue lo que Jesús le habló a la mujer samaritana. Porque por causa de esto es que Él le habla a sus discípulos y les dice: vosotros decís, mas yo os digo, la mies es mucha, o mirad los campos ya están blancos para la siega. Ya están blancos los campos. Mientras que los discípulos decían que faltaban 4 meses. Todo esto es producto de lo que el Señor estaba trabajando en la mujer samaritana y lo que la mujer samaritana estaba haciendo ahora. Los hizo entender y comprender que había una evangelización totalmente diferente para esta generación. Ese es el punto que Dios quiere que nosotros veamos. Esta evangelización para esta cosecha de Dios es totalmente diferente a cualquier cosa humana. Ahora, ¿qué es? Y en este punto quiero yo resaltar y espero hoy lograr a donde el Espíritu Santo nos quiera guiar. Dice así, en Juan capítulo 4 y versículo 7. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras, qué tremendo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La importancia de conocer el don de Dios. La llevó y la enfocó en el don de Dios para su vida. Fíjese cómo Jesús la empezó a llevar. Y quiero hoy hablar sobre el mensaje evangelístico que es muy importante. Ahora veamos bien. Mire qué mensaje evangelístico el Señor le predicó del don de Dios. No le habló de la salvación, sino le habló del don de Dios. Y le habló de que él, si él conociera quién era el que le estaba pidiendo de beber, ella le pediría agua y él le daría agua viva. Jesús se está revelando a ella. Mire todo el procedimiento. Ahora, qué lindo, fue un mensaje de revelación de su persona. Vayamos viendo este mensaje evangelístico. Ahora bien, porque todo eso tiene el contenido de un mensaje evangelístico. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Y la mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahora vamos al 11. Y la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Era una mujer que sabía bien las situaciones y no se dejaba llevar solo por cualquier cosa.
¿cómo él me está ofreciendo agua si ni siquiera tiene cómo sacarla? Además, el pozo es hondo. Era una mujer muy inteligente. Recuerdo que en los años anteriores se pensaba que el evangelio era para los pobres o ignorantes. Sin embargo, el Señor nos está enseñando es que el evangelio es para los inteligentes y los que están siendo bendecidos. Es para los inteligentes. Y esta mujer muy inteligente sabía, discernía, no se dejaba llevar solo por cualquier cosa que le dijeran, sino era alguien que iba adelante, alguien que ya iba adelante de lo que se le estaba diciendo. Ahora viene entonces Jesús y ¿qué le dice? Y le sigue diciendo la mujer, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Sabía historia, lo que hoy podríamos llamar historia bíblica. Era bien preparada, conocía bien la historia del pozo. Incluso dice, en este bebieron Jacob, sus hijos y su ganado. De este pozo bebieron. Conocía muy bien la historia. O sea, era una mujer no solo inteligente, sino muy bien preparada. Conocía mucho de aspectos sociales y culturales. Conocía el por qué iban a traer agua a ese pozo, no solo porque era pozo, sino porque él hablaba de su padre, de su generación. Entendía muy bien los aspectos generacionales. Ahora, ¿qué dice Jesús? Y respondió Jesús, versículo 13, y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mire cómo Jesús le fue hablando de la vida eterna. No le habló del cielo, le habló de la vida en Cristo, de la relación de reino. Solo se tiene en el reino de Dios la vida eterna, en Cristo Jesús, en la persona de Jesucristo. Mire cómo se la fue llevando en su mensaje evangelístico. Ahora viene, ¿qué le dijo la mujer? Versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Quiero que escuche bien lo que el Señor le dijo. Vamos a ir viendo paso a paso cómo el Señor se la llevó en este mensaje evangelístico. ¿Ok? Veamos aquí en este versículo. Vamos ahora. ¿Qué dice? Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, ¿qué cosa? No tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Pues 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Mire, era una mujer conocedora hasta de los ministerios. Conocía sobre lo profético del Antiguo Testamento. Conocía qué era lo que hacían los profetas. Era una mujer muy preparada, muy inteligente. Ahora nuestros padres, dice, vi lo que dice la mujer, adoraron en este monte. Y vosotros, ¿qué dice? Decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Hasta conocía aspectos puramente religiosos, teológicos. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre
en espíritu y en verdad, porque también al Padre que dice, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Mire, conocedora de que iba a venir el Mesías. Llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Es la revelación de la persona de Cristo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Quedemos aquí. La pregunta es, ¿qué mensaje evangelístico le dio Jesús a esta mujer? Le habló de la adoración, le habló de su situación, le habló de qué más, la confrontó de una manera muy sabia, muy prudente. Le habló también de qué cosa, de la adoración en espíritu y en verdad. Déjeme decirle, le dio un mensaje que ni a los apóstoles se los había dado. Un mensaje revelador de adoración. Uno diría, este no es mensaje evangelístico, ni mucho menos un mensaje para una persona nueva, si ni a los apóstoles se los ha dado, que son apóstoles, ahora se los está dando a una nueva persona. Quiero que vaya viendo lo que el Señor o lo que el Espíritu Santo nos está diciendo hoy. El problema nuestro es que rebajamos el mensaje porque tenemos la idea de que un mensaje evangelístico es un mensaje suave que solo habla del pecado y de la salvación. Pero no un mensaje del reino. El mensaje del reino es el mensaje que lleva a la transformación, que lleva a que dejemos la pasada manera de vivir y que hagamos las cosas como el Señor quiere. No porque sea un mensaje acusador, sino porque es un mensaje del reino de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Si nosotros hubiéramos sido los que estábamos hablando con esta mujer, les aseguro que hubiéramos insistido mucho en su pecado. Mira, 5 maridos has tenido y el que ahora no tienes esto, eres una adúltera, estás fornicando, estás en pecado, si sigues así te vas a ir al infierno. Y Jesús no le dijo nada de eso. No porque no fuera a irse al infierno, sí lo seguía haciendo. Sí, era cierto que eso iba a pasar, pero gracias a Dios, al abrir su corazón en esta mujer, pues se libró de todo eso. Pero lo que quiero llegar es que el mensaje no fue ese. El mensaje fue de revelar su persona, de revelarse él mismo. El problema es cuando rebajamos el mensaje evangelístico o lo complicamos. Lo rebajamos en el sentido, no, hoy no hay que predicar sobre, por ejemplo, aquí en la sede se ha estado predicando sobre la cultura del reino en relación a la familia. Y un domingo se habló sobre el hombre como cabeza. Y se predicó sobre el hombre como cabeza. Y habían varias personas nuevas. Me imagino que algunos pensaron, y este mensaje no hubiera sido ahora, mejor se hubiera predicado un mensaje evangelístico. Sin embargo, a raíz de ese mensaje, varias familias de las que estuvieron están ubicadas y ahora están felices y comentando de la ubicación que se les dio ese día al escuchar el mensaje. Un mensaje evangelístico no es un mensaje donde se habla de que el hombre es cabeza y que debe gobernar bien su casa, para nosotros. Pero en el reino de Dios, todo mensaje que lleva para ordenar y enseñar las verdades del reino es evangelístico. Si no, vuelvo aquí. ¿Qué fue lo que Jesús le habló a esta mujer?
Le habló de la adoración en espíritu y en verdad, le habló de cosas profundas de la adoración, como dije que ni a los discípulos ni a los apóstoles se los había hablado. Cualquiera hubiera pensado, no, ese mensaje estaba bien para adiestramiento o para un grupo de pastores, para un grupo especial. No, se la dio a una nueva persona, a una persona que estaba empezando a entrar en el reino de Dios. Jesús no cambió ni rebajó su mensaje. Jesús dio el mensaje que tenía que darle y le habló verdades, no acusaciones. No estuvo trabajando el pecado de esta mujer, sino le estuvo revelando su persona. ¿Cuántas personas estamos distraídas en estar atacando y atacando su pecado? No estoy diciendo que no hay que hablarles de esto, pero no, Jesús se lo habló, pero tampoco insistió en eso. Jesús lo que hizo fue revelarse a eso, porque lo que los va a transformar no es la conciencia de que están en pecado. Lo que los va a transformar es que Cristo sea revelado en ellos, y eso los va a llevar a arrepentirse, a creer, a confesar en el señorío de Jesucristo, a bautizarse y llegar a ser nuevas criaturas. Qué diferente es a lo que el Señor nos está mostrando ahora, a lo que hoy estamos haciendo. Recuerdo que una vez vino un predicador y nos dijo apóstol Abraham y apóstol Ronald, si ustedes siguen predicando como están predicando, mucha gente no se va a entregar al Señor, ni siquiera van a venir los inconversos. Tienen que rebajar su mensaje y predicar un mensaje suave, un mensaje muy delicado hacia la gente, a modo de que la gente se sienta cómoda y agradable. Platicamos con el apóstol Ronald y juntos nos pusimos de acuerdo y dijimos, no es así, tenemos que predicar el mensaje del reino de Dios. Y se ha seguido predicando el mensaje del reino de Dios y han habido conversiones, transformaciones, personas metidas de lleno ahora, personas ubicadas. ¿Qué tal si hubiéramos rebajado nuestro mensaje? Porque se entiende que el mensaje de salvación es un mensaje suavecito y solo hablar de arrepentirse y del pecado. Puede ser cualquier otro mensaje que hable de transformación, sencillamente Dios va a obrar. Les voy a poner un ejemplo que creo que nos va a ayudar mucho para entenderlo. Jesús, estando en la cruz, ahí logró llevar a una persona al reino de Dios. Las condiciones no eran las agradables. Él estaba en la cruz, él estaba crucificado junto con el otro. Algunos le llaman el ladrón bueno. Yo no sé si hay un ladrón bueno. No, él era ladrón como el otro. Por eso no mencioné de ladrón bueno. Era ladrón como el otro, sin embargo, este reconoció al Señor. Y Jesús, estando en la cruz, lo lleva a que él se introduzca al reino de Dios y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que quiero mostrar era que las condiciones para evangelizar no eran ni las adecuadas. Segundo, los dos estaban en la misma situación. Estaban pasando la cruz. Claro, uno cargando el pecado de todos, mientras que el otro sí estaba en la cruz, pagando sus robos y sus asaltos, pero no era igual que lo que Jesús estaba sufriendo. Experimentó uno la separación de Dios cuando le dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Mientras que este otro no. En otras palabras, la situación más difícil la estaba viviendo Jesús. En otras palabras, no era el ambiente adecuado para predicar un mensaje evangelístico, ni mucho menos llevar a alguien al reino. Sin embargo, allí, en esas condiciones, Jesús todavía lleva a alguien al reino de Dios. Y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es lo que quiero mostrar? A veces estamos esperando una condición buena y agradable para que se dé. Estamos esperando que todo se nos ponga favorable para poder evangelizar, a veces en las situaciones más difíciles.
No solo que tenga la otra persona, sino que tengamos nosotros, es el momento propicio para llevar a otras al señorío de Cristo. Me llama mucho la atención una persona que se ha entregado al Señor, que les comenté en uno de los programas de Reforma, hace poco, que el Señor trajo debido a que un niño estaba enfermo y ha estado en el hospital, y Dios lo está recuperando y sanando, y vamos a ver la gloria de Dios en él. Y viene la mamá y cree en el Señor, se arrepiente, ella misma dice: yo me arrodillé y reconocí el señorío de Cristo y me arrepentí. Y luego, cuando habla con la persona a quien Dios empezó a usar como punto de contacto, viene ella misma y dice: le estoy hablando en el hospital a otras personas que están en la misma condición que yo, que tienen a sus hijos ahí, y le estoy hablando. Y esta persona le dijo: sí, ve y háblales y consuélales, pero también háblales del poder de Dios y de la necesidad que ellos tienen de Dios. Cualquiera hubiera dicho: no, lo que ellos necesitan ahorita es consuelo, es apoyo, es ayuda, es esto, es el otro. Esta mujer, que recién convertida, va y precisamente en las mismas condiciones va y evangeliza a las personas que están ahí, les habla del Señor. ¿Qué nos dice esto? Que en el reino de Dios ahora no es que estemos buscando una condición favorable ni desfavorable, sino sencillamente la cosecha es de Dios, el tiempo es de Dios de ir a cosechar, y es el momento propicio de alcanzar la cosecha de Dios, porque ya dijimos que la mies es del Señor. La mies es mucha y los obreros pocos, y rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora bien, entonces, ¿qué estoy diciendo? Es así como Jesús, sus condiciones humanamente no eran las favorables para evangelizar. Sin embargo, en esa situación todavía llevó a una persona para el Señor. El problema de la iglesia es que está buscando un ambiente favorable para evangelizar, o hay personas que están pensando en sus compañeros de trabajo y están esperando el momento propicio para evangelizar. Déjeme decirle, no es buscar el momento propicio, es sencillamente ser guiado por el Espíritu e ir. Ese es el momento propicio. El momento en que el Espíritu Santo le dice: ahora ve y evangeliza, vaya y evangeliza, aunque las condiciones aparentemente o humanamente no sean las adecuadas. Volviendo con el mensaje, que tiene también que ver con las condiciones, vemos un mensaje que fue dado, como dije, no fue dado ni a los apóstoles, sino fue dado a una que se estaba convirtiendo. Y como dije, cualquier persona hubiera dicho: no, hombre, ese mensaje está bueno para pastores, pero no para una recién convertida, no para una que todavía ni se había entregado al Señor. ¿Cuántas veces nosotros tratamos de rebajar el mensaje y de adecuarlo? Este sí es para pastores, esto es para esto, este es para acá, este es para acá. Jesús les dio un mensaje que ni a los apóstoles les había dado. Y le dio el mensaje de la adoración más glorioso y más ubicado que podemos encontrar. Los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren, porque el Padre está buscando esta clase de adoradores. ¡Qué tremendo! Mire qué evangelismo el que le dio. Recuerdo que en cierta ocasión un hermano llevó a otro, a su jefe, a una congregación, solo para que vea cuando el Espíritu Santo está trabajando y la cosecha ya está lista. Claro, no digo con esto que cometamos imprudencias al predicar o que demos cualquier mensaje, no estoy hablando de eso, estoy hablando del mensaje del reino de Dios. Y que si en esa ocasión
el pastor puso a uno de los discípulos de la iglesia a predicar, pero no le dijo de qué predicara, sino solo le dijo que predicara. Y viene el discípulo y que si lee Mateo y Juan y Lucas, uno cuando habla de las genealogías, y habla y se va a Reyes y se va a Crónicas donde habla de las genealogías, y especialmente donde dice, y fulano de tal vivió tantos años y se murió, y este engendró a fulano de tal y se murió, y este engendró a fulano de tal y vivió tantos años y se murió, y este vivió tantos años y engendró a fulano de tal y luego se murió. Y el trabajador que había llevado a su jefe, él estaba con la cabeza hacia abajo y diciendo, pero qué error el que el pastor cometió ahora, justamente ahora que traje a mi jefe, pone a predicar no solo a un discípulo, sino de ajuste el mensaje que predicaron, que está predicando. Pero luego hace la invitación, el discípulo. ¿Y cuál fue la sorpresa? Él todo avergonzado y decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Todo avergonzado, ganas de salir corriendo tenía. Y viene el jefe y se pone de pie y dice, yo quiero entregarme a Jesucristo como mi Señor y quiero entrar en su gobierno. Y él no se había dado cuenta que era su jefe, el que se había levantado porque estaba tan encerrado en su tensión. No quería ni levantar la vista ni la cara. Cuando en eso, gloria a Dios, tenemos una persona y siguió invitando y llama, pasa otra. Cuando él por fin levanta la vista y se da cuenta que es su jefe el que está delante. Y dice, pero ¿qué pasó? ¿Pero por qué? Y él iba con esa espinita dentro, que por qué se había entregado al Señor. Yendo del camino para llevarlo a la casa al jefe, le hace la pregunta, mire jefe, ¿qué fue lo que le llamó la atención a usted para entregarse al Señor? Y no dice ahí que fulano de tal nació y engendró a fulano de tal y vivió tantos años y se murió. Y todos los que leyeron nacieron, vivieron y se murieron. Quiere decir que yo también he nacido, estoy viviendo y me voy a morir. Pero quiero morirme a cuentas con el Señor. Eso fue, dice, lo que me llamó la atención. ¿Cuántas veces creemos que se debe predicar el mensaje tradicional de evangelismo y nunca hubiésemos pensado que un mensaje de esta clase fuese un mensaje evangelístico? Con esto no estoy diciendo que lo predique. Claro, si el Señor guía es otra cosa, pero no estoy diciendo que se use ese mensaje como mensaje evangelístico. Esta persona lo utilizó y Dios obró, porque la cosecha es de Dios. Hay ocasiones en que pensamos, no, este mensaje no le podemos hallar. ¿Cómo hacemos la invitación si no fue mensaje evangelístico? Pero es el mensaje del reino de Dios y por lo tanto es evangelístico. Todo mensaje del reino de Dios es evangelístico. Aunque se hable de la segunda venida de Cristo, es un mensaje evangelístico. Aunque se hablara de la gran tribulación, es un mensaje evangelístico. Aunque el Señor guiara a hablar de lo que guíe a hablar, es un mensaje evangelístico. Eso es muy importante. Muy bueno, muy eficaz el que comprendamos que no debemos rebajar el mensaje. Si nosotros encontramos el mensaje de Pedro el día de Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo, mire el mensaje de Pedro en Hechos 2 y versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Mire con qué autoridad empezó a hablar. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mire qué mensaje evangelístico el que predicó. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Imagínense un mensaje evangelístico hablando sobre las profecías.
cualquiera hubiera dicho, bueno, aquí mencionó sobre el profeta Joel, pero ¿qué saben los nuevos convertidos sobre, o qué saben las personas inconversas del profeta Joel? ¿Para qué mencionar al profeta Joel si ni siquiera saben quién es? Pero mire pues, porque esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en sangre, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Hago la pregunta, ¿qué mensaje evangelístico es este? Si está hablando de derramamiento del Espíritu, ¿a quién se le predica hoy sobre el derramamiento del Espíritu? A los convertidos, a las iglesias. Porque se asume que un mensaje evangelístico no debe llevar eso. Imagínense hablando de dones. Y profetizarán y soñarán sueños. Un mensaje evangelístico que tenga que ver con dones, que tenga que ver con las experiencias del Espíritu en sueños y en revelaciones. ¿Quién va a creer que este es un mensaje evangelístico? Sin embargo, eso fue lo que el Espíritu Santo le puso en esa ocasión. ¿Y qué dice? Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿De qué les habló? De la persona de Cristo. Imagínense de una persona que ni siquiera creían en él, que estaban en contra de él, que no creían que él era el Mesías, que estaban opuestos a que él fuera el Mesías, porque según ellos el Mesías iba a llegar de otra manera. Sin embargo, este es el mensaje evangelístico. Ahora, ¿qué sigue diciendo? A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Uy, qué tremendo. ¿Es mensaje evangelístico ese? Uno diría, no, si los está acusando. Les está diciendo que ellos son los culpables de haber matado a Jesucristo. Y era cierto, pero ese es un mensaje evangelístico. Cualquiera hubiera dicho no y le hubiera puesto una X. No es mensaje evangelístico porque estamos pensando en un mensaje rebajado. Sin embargo, un mensaje que le está diciendo a la gente lo que ellos hicieron con Jesucristo. Ese no es mensaje evangelístico tradicional, pero es el mensaje evangelístico del reino de Dios para ese momento. Ahora, sigamos. Porque David dice en el versículo 25, dice de él, veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró. Imagínense, le saca hasta de David todo lo que llevó. Pura historia bíblica, pura evidencia de la manifestación de Dios. Y más adelante, dice el versículo 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia en cuanto a la carne, levantó al Cristo para que se sentase en su trono. Les estaba predicando algo que ellos estaban en contra. Ellos no creían en eso y les estaba predicando eso. Uno hubiera dicho, no, eso es lo que menos hay que predicarles. Hay que predicarles de algo que a ellos les guste. Lo que estoy mostrando no es tanto que esto es el mensaje que se debe predicar en sentido de esas palabras, sino es
que no era un mensaje que le guste a las personas, tampoco es un mensaje de maltrato a las personas, sino es el mensaje que el Espíritu Santo está poniendo, y que habrán mensajes que usted va a pensar que ese mensaje no es para hacer un llamado a conversión. Sin embargo, todo mensaje debe llevar un llamado a la conversión. Ahora veamos esto. ¿Qué pasó? Estoy avanzando. Versículo 31. Y viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de la cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y sigue hablando de David y de todo lo que la casa estaba haciendo. Y luego dice el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué fue lo que obró en sus corazones? No un mensaje rebajado, tampoco un mensaje de maltrato o abusivo o imprudente, sino el mensaje que el Espíritu Santo estaba dando en esa ocasión. Esto es lo importante que nosotros debemos de comprender, porque el peligro está que como vamos a estar teniendo cosecha, rebajemos el mensaje, sino sencillamente tenemos que estar predicando el evangelio del reino de Dios, porque las personas nuevas tienen que saber que estamos en el reino de Dios, en el proceso de transformación, y tienen que entrar de lleno a ese proceso. Es como platicando con unas personas, les decía, no rebajen el mensaje. ¿Por qué razón? Porque la gente nos tiene que conocer como lo que somos, lo que creemos y lo que estamos viviendo. Es como que si nosotros pues usamos las manos, gracias a Dios entendemos que eso es bíblico, pero que podamos decir no usemos las manos porque quizás las personas nuevas se puedan confundir y eso les haga ya no venir. O no dancemos, porque si danzamos, las personas nuevas se pueden asustar y van a decir que esto saber qué es, mejor se van. No, no es así, que nos conozcan tal y como somos. ¿Para qué? Para que estas personas nuevas aprendan a usar sus manos y exalten a Dios así, entren danzando también y exaltando a Dios, pero lo mismo es con el mensaje. El mensaje del reino de Dios no se debe rebajar. No caigamos en la trampa del diablo de rebajar el mensaje con tal de tener personas para Jesucristo. No estoy diciendo que prediquemos imprudentemente o abusivamente. Estoy diciendo que prediquemos lo que el Espíritu Santo nos está enviando a predicar, que es revelar la persona de Jesucristo. ¿Qué hizo Pedro con esto? Al hablar sobre los profetas, al hablar sobre David, estaba hablando de la persona de Cristo. Eso fue lo que le llevó a los demás a compungirse de corazón y a decir: varones hermanos, ¿qué haremos? No fue el hecho de que les haya hablado de los profetas, no fue el hecho de que les haya hablado de los sueños, de las visiones. Eso no fue lo que los movió. Sencillamente les habló de eso para llevarlos a revelarles la persona de Cristo. Nuestro mensaje que prediquemos de la cultura del reino, de las leyes del reino, de los principios del reino, de vivir gobernados por el Espíritu Santo y por el reino de Dios, y que somos los representantes de Dios en la tierra, no debe ser rebajado. ¿Por qué? Porque las personas deben entrar a ese reino de Dios tal y como nosotros somos. Jesús no rebajó su mensaje y eso produjo una mujer transformada, una mujer llena de la gloria de Dios, que fue y les habló a los demás y produjo multiplicación, porque estos ganaron a otros. Esa es la multiplicación que Dios quiere dar, pero qué importante es cuidar el mensaje que estamos transmitiendo. No rebajemos el mensaje, tampoco lo compliquemos, ni tampoco lo pongamos tan místico o usemos
recursos que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. No hagamos cosas que el Espíritu Santo no nos ha dicho, sino enseñemos las verdades del reino de Dios y mostremos y revelemos a la persona de Jesucristo, y ellas van a conocer, y eso les va a llevar a arrepentirse y a reconocerle como Señor de su vida. No rebajemos el mensaje de Jesucristo en ningún momento. Jesús no lo rebajó, ni porque era mujer, ni porque era samaritana. Sencillamente le dio el mensaje que esa mujer necesitaba, que el Espíritu Santo estaba guiando. Es el mensaje que nosotros debemos de dar. Produjo una mujer transformada. El mensaje del reino de Dios va a producir personas transformadas, personas nacidas de nuevo. Pero un mensaje rebajado solo va a producir miembros de iglesia, pero no discípulos de Jesucristo. Y el Señor no nos envió a ser miembros de iglesia, sino Él dijo: id y haced discípulos, para que se les enseñe a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Por eso es importante cuidar nuestro mensaje. Y recuerde, todo mensaje del reino de Dios debe llevar a un llamado, a un reconocimiento del señorío de Cristo. No debemos tener ningún servicio donde no haya un llamado. Ese llamado a convertirse, a reconocer a Jesús como el Señor y a someterse a su gobierno no debe dejarse de hacer. ¿Por qué razón? Porque esto es muy importante. Jesús llevó a esta mujer a que fuera transformada, a que viviera una experiencia real con Él de transformación, y eso produjo una mujer que producía fruto, y mucho fruto, para la gloria de Jesucristo. La voluntad de Dios para este tiempo está levantando personas que están produciendo mucho fruto, y va a ser para la gloria de Jesucristo. Y como dije el lunes pasado, en esto es glorificado mi Padre, en que produzcamos mucho fruto para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Misión Cristiana El Calvario, eres llamada a producir fruto. No rebajes el mensaje, no diluyas el mensaje. Predica lo que el Espíritu Santo nos ha dicho que debemos predicar, sobre arrepentimiento, sobre creer en Jesucristo, sobre reconocerle que Él es el Señor de nuestra vida, sobre nacer de nuevo. No dejes de predicar sobre nacer de nuevo. No dejes de revelar la persona de Jesucristo, porque ¿qué es lo que realmente va a producir una transformación en las vidas de las personas? En la persona de Jesucristo. No hay otro camino. Él es el único camino y lo que nos va a producir vida y poder de Dios. Es por eso que hoy animo a que cuidemos mucho nuestro mensaje evangelístico. No rebajemos ni pensemos que por ser mensaje evangelístico debe ser diluido, que por pena de las personas que tal vez no lo van a creer. Mire el mensaje de Pedro, cualquiera diría ese mensaje no lo va a recibir ninguna persona. Sin embargo, se convirtieron 3,000. Ese es cuando se predica la semilla del reino, va a producir frutos del reino. ¿Qué predicó Jesús? No un ataque constante y permanente del pecado sobre la mujer. Si le hizo ver, tampoco pasó por alto, le hizo ver su estado, pero lo que más se preocupó Jesús fue en revelarle lo que Él es. El problema es que cuando generalmente evangelizamos, atacamos pecado, 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 sin revelar a Jesucristo. No estoy diciendo que no les mostremos su condición, pero más que eso es revelar la persona de Cristo, y eso es lo que va a llevar a las personas al arrepentimiento, a abandonar su estilo de vida y a nacer de nuevo. ¿Cuál fue el mensaje de la mujer samaritana a los demás? ¿Qué les fue a decir? Me dijo todo lo que he hecho. Ese fue el mensaje. ¿Qué mensaje evangelístico ese? Me dijo todo lo que he hecho.
ese fue su mensaje evangelístico. Cualquiera hubiera dicho, ese no es mensaje evangelístico, porque lo estamos pensando a nivel tradicional. Me dijo todo lo que he hecho. Uf. Imagínense el mensaje evangelístico de Jesús con los discípulos, sígueme. No, pero ese no es mensaje, sígueme. Venid a mí y yo os haré pescadores de hombres. Ese no es mensaje evangelístico de acuerdo a nuestra opinión. Pero eso es lo que el Señor está quitando hoy, nuestra opinión, y que establezcamos el mensaje de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos está guiando a decir. No rebajemos el mensaje, ni tampoco lo pongamos complicado, no lo pongamos místico. No necesitamos ponerle misticismo a este asunto. Recuerdo que una vez fui a una iglesia, me invitaron a predicar no de la misión, y precisamente en el almuerzo estábamos comentando en uno de los programas de Reforma, después cuando estábamos almorzando estábamos comentando sobre esos misticismos que se ponen a veces en las iglesias. Y llegué a esa congregación y me dice, fíjate, Abraham era un amigo, un apóstol de otra misión. Aquí estamos terminando 40 días de ayuno. Qué excelente. Me asombró. Así le dije, ¿y cómo es la cosa? No, son 40 días de ayuno de televisión, de no ver televisión. ¿Cómo así? Eso no es ayuno, los estás llevando a sacrificarse. Esos son sacrificios de la carne, estás puro judío. Estás haciendo puros rituales judíos de sacrificarse. Con esto no estoy diciendo que haya que ver televisión todo el tiempo y las 24 horas del día. Pero dices, es que hemos dejado de ver televisión toda la iglesia para buscar al Señor. No es eso. Es que ese ya es misticismo, es poner sacrificios que no corresponden. Y no pongamos misticismo a la evangelización, ni pongamos cosas que no son, que suenan a bien pero que no son. Es importante entonces que nosotros cuidemos qué estamos diciendo. Digamos y revelemos la persona de Jesucristo, porque el único que va a llevar a transformarnos son nuestros argumentos, no es el misticismo, no son las estrategias. Lo único que va a transformar la vida de las personas es la persona de Jesucristo. Así que el mensaje y todo mensaje dentro de la congregación debe ser la persona de Jesucristo. Y ese mensaje, todo ese mensaje, es mensaje evangelístico. Así que adelante, prediquemos el evangelio del reino de Dios, prediquemos el gobierno de Dios. Imagínense, Jesús les dice a sus discípulos, vayan y prediquen, el reino de Dios se ha acercado. En otras palabras, prediquen sobre el gobierno de Dios, el señorío de Dios, el ser gobernados por Dios. ¿Qué les está diciendo? No rebajen su mensaje, no diluyan su mensaje, prediquen lo que deben predicar. Y ese es el llamado para Misión Cristiana del Calvario. Porque recuerde, la mies es mucha, pero el Señor de la mies, Él es el Señor de la cosecha, y Él quiere que nosotros seamos obreros, seamos los trabajadores, seamos los discípulos que estamos cosechando la cosecha de Dios para nuestras vidas. Oremos y que el Señor nos ayude a predicar el evangelio del reino de Dios en toda su plenitud. Padre, hoy te bendecimos y te exaltamos. Y declaro, Señor, que el mensaje no será rebajado ni tampoco será diluido. El mensaje no se afectará ni tampoco se le pondrá misticismo, ni habrá, Señor, ningún abuso de predicación. Sencillamente se va a predicar el evangelio del reino de Dios, y así es como tú
darás los resultados adecuados. Yo bendigo a cada persona de Misión Cristiana del Calvario y declaro que la multiplicación sigue porque es la cosecha de Dios. No solo de Dios es la cosecha, sino porque nuestro Dios es un Dios de cosecha. Él es el Señor de la mies. Por eso es que vamos en su nombre y cosecharemos todo para la gloria de Jesucristo. Te alabamos, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno es que podamos seguir testificando y vamos a predicar de la palabra del Señor y a servir a Dios sobre todas las cosas. Envíenos sus comentarios, sus preguntas y sus testimonios más que todo ahora. Envíenos sus testimonios o pónganlo en Facebook, porque eso nos va a informar a todos. Todos vamos a estar informados y vamos a ver que sí, Misión Cristiana El Calvario sigue prendida para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Sé que los números hoy estarán creciendo, los discípulos estarán creciendo, multiplicándose demasiado, porque ya el tiempo del Señor se está acercando a lo que Él dijo. Recuerde, el último de abril es un día de reunión, de agradecimiento y de presentación de frutos. Así que adelante, bendiciones, Dios les bendiga y que juntos sigamos disfrutando de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos sus comentarios y sus testimonios y juntos disfrutaremos de la gloria del Señor, a cosechar lo que Dios nos ha dado. Bendiciones.